Esta historia empieza en la oscuridad, donde las aves del fin de la vida resuenan contra alguien, y debajo un guerrero herido y sin fuerza los observa. Es alguien que no puede creer que haya perdido el conocimiento, y recuperándose se pregunta cuándo y cómo va la pelea, pero al instante usa un poder que le causa gran dolor en su cuerpo y se da cuenta que algunas costillas se le fracturaron. Pero alzando la vista la valiente exhalando sabe que aún puede, hasta que dándose cuenta del panorama, no puede creer lo que pasó con su grupo, y en una columna una elfa grandota yace perdiendo el rojo de su cuerpo, y cerca hay más restos ya que entre los dedos de un golem caído, otro colega yace sin reacción. Sin embargo más adelante su camarada de luz enfrenta a dos seres oscuros. Es un épico monje que usa sus ardientes talismanes que pulverizan a todos esos malditos. Pero ahora en el eclipse del fin de los tiempos, debajo yace el ser más poderoso, el gran rey demonio que avanza imponente ante el héroe que va preparando su espada imperial. Sin embargo alzando su brazo libera su autoridad del rey demonio, lo que provoca una brisa que pasa por debajo de nuestro héroe, el cual observa como del viento unas manos espectrales comienzan a salir. Finalmente el jefe se regocija porque acaba de invocar la legión de la noche de los muertos, en tanto el personaje del principio siente rabia por ese ejército, y con una máscara esquelética no puede creer que ese maldito haya ocultado su poder, y al instante grita el nombre de su sacerdote con furia, y dándose cuenta que es el pícaro, este lo entiende. Así dando un potente salto aquella pequeña fuerza imparable exclama que use su autoridad, por lo que el camarada proclama al iluminado que les preste su autoridad, y en ese momento una luz se forma en el pícaro que siente que el dolor se va yendo de su cuerpo, y con velocidad de un rayo desintegra los cuerpos de gran parte de la legión como un torbellino, hasta que bajando la velocidad incrustando sus armas, repentinamente más seres se acercan para acabarlo. Sin embargo una luz irradia y cortes se forman en aquellos seres que sin poder hacer nada son partidos en pedazos por aquel guerrero que exclama que le dejen a ella terminar con esas alimañas. Pero aquel furioso pícaro grita que ahora es su turno, se lo dice al legendario héroe que entre la bruma del infierno, su fuerza crece y preparando su arma, provoca que el rey demonio levante su espada emanando su aura, y entre un rugido de guerra, ambos rivales corren hacia su objetivo. Así el héroe choca espada con el titán, y su fuerza se impone causando una infinidad de cortes contra el soberano del infierno, el cual no se inmuta y gira con más fuerza su arma junto al campeón de la humanidad hasta que ambas voluntades colisionan. Así parte de la realidad se rompe, y entre ambos seres la energía de sus ataques desborda por todo ese mundo. Pero sin titubear, el guerrero volviendo a la marcha, balancea su espada de luz y con máxima fuerza, causa un corte en el brazo del rey demonio, y al verlo el ente queda boquiabierto, ya que se da cuenta que su brazo con su arma se va separando de su cuerpo. Así el pico de la humanidad camina hacia aquel que todos temen, el cual de rodillas observa al héroe que apuntándole con su arma susurra que es el final. Totalmente serio el hombre se lo deja en claro al rey demonio, pero el monarca responde que el final nunca llegará, y en ese momento unos tentáculos van saliendo. Es el jefe que regenerándose sujeta el pobre cuerpo del joven, y mostrando su gran poder, aclara que todo será igual, causando molestia en el héroe que piensa que aquel maldito quiere autodestruirse. Pero en ese crítico momento, alguien del cielo baja. Es el pícaro que pregunta qué está haciendo, ya que se lo dice al héroe que queda sorprendido porque su camarada corta otra vez el brazo del rey demonio. Así la valiente susurra que si va a perder la vida. Mirando los ojos del jefe final que yace por autodestruirse, como maniática grita que entonces tendrán que morir todos juntos, y en ese momento tal poder de aniquilación es liberada, y del cielo del infierno una llama se forma, el cual deja caer una gota y llegando al suelo se anuncia la habilidad que es el último deseo del abismo, y frente al héroe, una descomunal energía de no existencia borra el cuerpo del pícaro junto al monarca, y más lejos el sacerdote presenciándolo. Se pregunta qué demonios es ese pilar negro de luz, en tanto entre la bruma se muestra una figura conocida, causando alegría en el campeón que sabe que es el pícaro, sin embargo al instante cambia de expresión. Esto porque nota que la mitad del cuerpo de su amiga tiene un gran agujero, y adelante el jefe levantándose siente dudas porque parecía que lo vio heredar el trono, y por poner sus garras en el herido comenta que al parecer perdió la vida inútilmente. Sin embargo velozmente un pie se va acercando, es el pícaro que golpea toda la jeta del maldito, dejando impresionado al monarca por su vitalidad ya que esos ojos muestran un poder infinito. Así estampando a la pobre tiene claro que entonces este humano también debe tenerlo. Y apretando a la furiosa se pregunta si esa persona tiene el derecho de heredar el trono, pero el pícaro al límite grita que es hora.
con el épico sacerdote accionando la autoridad de luz para potenciarlo. El nombre del legendario héroe resuena, y en menos de un parpadeo parte del rostro del monarca es cortado, y el causante es el campeón que desenvainando su espada sagrada, usó la técnica de la espada de la aniquilación. Escalón. Así se presencia el corte en toda la mitad de ese ser, el cual cae sin poder hacer más. El sacerdote así exclama si ellos están a salvo, y el héroe a la cercanía lo llama, hasta que acercándose ven a la caída, pero viéndola bien no pueden creer que el pícaro se haya regenerado. Y en ese momento una voz pregunta si acaso recibió de forma correcta la bendición. Es el señor del infierno que comenta que a duras penas pudo dárselo, lo que confunde al campeón que quiere saber si acaso seguirá viviendo. Pero la criatura agrega que no debe preocuparse, observando al demacrado, afirma que su cuerpo ya ha cumplido con su deber, por lo que lo felicita por su victoria, y con cada extremidad desmoronándose el jefe agrega que dará su mensaje final. Fijándonos en el héroe junto al pícaro comenta que su historia ya acabó. Pero ahora es su turno, por lo que será obligado a tomar infinitas decisiones y un día caerá en la desesperación. De rodillas y juntando sus manos el monarca ruega que aunque se derrumbe por el peso de sus responsabilidades, aquel ser desvaneciéndose quiere que rece y para sorpresa de héroe y sacerdote, agrega que debe seguir adelante para que su camino tenga un final diferente al suyo, diferente al engañado él, diferente al insensato, ellos. Desvaneciéndose él y su realidad, alza las manos hacia el hermoso sol y en su último momento de existencia, todo su ser solo se desploma, pero algo sale volando. Para vista de los héroes solo queda un pequeño fragmento que es envuelto por la luz de su estrella. Y la batalla por el destino del mundo entre el rey demonio contra el héroe llegó a su fin, presenciando a los campeones de la humanidad caminar victoriosos entre la multitud que festeja por la gran victoria. Se narra que luego de ese acontecimiento el tiempo pasó como un suspiro. Así el mago fue llevado otra vez a la escuela por el director de la Academia de Magia. El elfo por otro lado también regresó a su tierra natal, a su casa. Y el sacerdote despidiéndose, una vez más abandonó el mundo mortal, pero entonces viendo al admirable héroe siendo coronado como el nuevo emperador. El pícaro recordando ese bonito momento dice que ese hombre regresó donde pertenecía. Así el mal fue vencido por la luz, y el nuevo resplandor del sol dio un respiro más a la vida, como si nada hubiera pasado. Y mostrando la más bella sonrisa, la guerrera cuenta que el miedo se despidió de cada día de sus vidas, formando una era de paz que continuó durante mucho tiempo. Ahora, 150 años después, debajo de la luna, entre la noche de un bosque, alguien hace un movimiento extraño. Es un esqueleto con ropa conocida que afirma que incluso ella está siendo olvidada. Y su nombre es Benrira, el pícaro que perteneció al grupo del héroe, que tiene más de 150 años. Así el esqueleto sabiendo que las montañas se desmoronaron y los prados ahora son desiertos. Solo tiene claro que lo único que se ha mantenido son las estrellas en el cielo, y ella misma, pero mirando unas estrellas fugaces suspira y siente una pena porque sí ha cambiado, ya que mirando se recuerda la maldición de la inmortalidad, aunque se suponía que era una bendición que le dio el rey demonio, por lo que emanando un aura oscura desea saber para qué demonios sirve la inmortalidad, ya que si no puede desaparecer y solo existe, entonces ¿qué sentido tendría? Apreciando la noche no sabe qué hacer si permanecerá para siempre, hasta que pasando otra estrella fugaz, el esqueleto repentinamente nota algo. Así escucha una voz que siente mucha sorpresa, y delante de una pequeña se va acercando sin creer que haya una estrella fugaz y un esqueleto en esa noche, a lo que la huesuda Benrira queda paralizada y el entorno de ambos personajes queda en silencio. Y cuenta que 150 años después de la batalla contra el rey demonio su tiempo se había detenido, y en esa escena que marcaría el inicio del final, narra que una vez más su vida comenzó a fluir. Ahora mostrándose que están en los límites del imperio, en la aldea Chatan, exactamente en la montaña trasera, se muestra la escena, donde Benrira mirando a esa niña no comprende qué hace ahí en medio de la noche, pero repentinamente tocan sus cachetes esqueléticos, es la mocosa que feliz. Grita que es un esqueleto que habla, y así va jugando con las mejillas de la pobre que ya cansada detiene las niñerías de esa pequeña, y ya tranquila sabe que ha visto muchos niños perdidos pero ella es la primera que la toca. Por lo que pregunta si no le enseñaron a huir cuando algo no es humano, sin embargo la inocente dice que le enseñaron que no debe juzgar por las apariencias. Y con molestia Benrira no puede creer que una mocosa la interrumpiera cuando estaba perdida en sus recuerdos luego de mucho, aunque la animada enana quiere saber qué es y notando la espada pregunta si el señor es un caballero.
Así el esqueleto informa que es un mensajero que recorre el país con las palabras del emperador, pero ahora solo vigila esa montaña, y no es un señor, por lo que la pequeña entiende que es alguien súper fuerte y Benrira afirmando explica que no cualquier persona puede ser otorgado con el mensaje del rey, e invocando un roedorcito agrega que alguien así debe tener magia de alto nivel como la nigromancia. A lo que la pequeña tiene claro que el señor es muy fuerte, pero la huesuda remarca que no es un señor, sin embargo la ilusionada exclama que entonces por favor la acepte como su discípula, y el oscuro esqueleto ríe porque pensó que su vida sería repetitiva, pero se niega por ser un problema causando decepción en la mocosa, y enojándose la insolente insulta a ese tacaño saco de huesos sin emociones, y dejando molesta a la enana, Benrira dejará pasar las ofensas pero debe dejar de decirle señor. Luego, con el hermoso sol en los cielos, por debajo el esqueleto va descansando plácidamente, hasta que despierta por la niña que corre por encima con el animalito. Y mientras van jugando la terca dice que no piensa irse hasta que le enseñen la esgrima. Y con enojo el esqueleto responde que sus padres se preocuparán y si la encuentran pensarán que es una bestia robapequeños, pero la juguetona afirma que no debe preocuparse por eso. Esto porque informa que su casa fue quemada y sus padres perdieron la vida aquella vez, dejando paralizada a Benrira, y agrega que su madre dijo que debía hacerse fuerte para que pueda sobrevivir. Y practicando con una rama exclama que por eso debe hacerse muy fuerte, así deteniendo sus movimientos, la inocente, que no ha perdido la sonrisa pregunta si ahora es que la entiende, y en ese momento la prota mirándola siente que es como ella en el pasado, y ya en tranquilidad solo suspira, y sin opción dice que le enseñará la espada. A lo que la enana no puede creerlo, Benrira así como heroína dejará de rechazar su petición, y la mocosa no puede creer que sea una mujer, causando enojo en la calaca que se tranquiliza ya que su alumna celebra con fuerza, y atenta se disculpa con el emperador ya que su súbdita tiene una prueba muy grande, por lo que promete que enseñará a esa niña a que pueda valerse por sí misma, y esa sería su expiación por no haber entregado su mensaje. Así la antigua pícara comenzó a enseñarle, y luego descansaban para reponer energías, para luego volver a invocar unos monstruos que perseguían a la mocosa, que cómicamente luego los hacía huir dejando confusa a la maestra, y otro día ambas planeaban algo divertido, que era asustar a los viajeros que pasaban cerca, aunque algunas veces no resultaba tan divertido como pensaban. Pero ya en otro momento, Benrira mira atenta a su discípula que descansa, y sostiene su mano para que no caiga, y en la más bonita escena, la pequeña que lo perdió todo ahora recuesta su cabeza en aquella que le devolvió esperanza. Así pasó el tiempo y ambas se enfrentaban, y cada vez la postura de la niña mejoraba. Además con más habilidad podía atacar y defenderse de la práctica de su maestra, lo que le causaba cada vez más emoción, pero al final del día ambas eran como una hija que jugaba muy contenta con su querida y orgullosa madre. Así mucho más tiempo pasó, 11 años, donde en un lago hay una figura, pero a la cercanía nuestro esqueleto le dice a la niña que es hora de comer, y entendiendo una chica responde a las palabras de su señor. Pero es la pequeña de antes que ahora es una linda señorita que exclama que ahí va a ayudar. Pasando un rato y cocinando la joven le habla a su señor, y mientras comen dice que quiere hablarle de algunas cosas, lo que deja confundida a la maestra que nota algo de seriedad. Así la muchacha cuenta que el pueblo donde vivía ha desaparecido hace poco, esto porque los monstruos aumentaron y dicen que el imperio abandonó la aldea por ser remoto, por lo que no hay esperanza. Dejando sin palabras a Benrira, cuenta que todos se están rindiendo, y algo decaída susurra a su señor que ella se ha vuelto más fuerte, a lo que la huesuda pregunta si acaso quiere volverse un héroe o algo así. Y agrega que luego de 11 años ya puede adivinar hasta lo que piensa, y cuenta que su amigo era igual, ya que aunque la gente se burlaba de él por no estar calificado, él quería ser héroe para ayudar a todos. Así este amigo siempre decía algo, y era que no necesitas calificaciones para salvar a las personas, dejando impresionada a la mujer. Su maestra exclama que ella es Benrira, el único sucesor de la escuela norteña de casa y seguirá la tradición como su maestra. Así sacando un objeto, comenta que ahora entregará este puñal a su querida estudiante, y por dárselo agrega que espera que solo desenvaine su espada con buenas intenciones. Y con la discípula arrodillándose y tomando la herencia para continuar el legado, su maestra proclama que vaya, salve el mundo, y regrese, y en sus últimas palabras afirma que siempre estará ahí, esperándola. Así ya con la alumna despidiéndose con esperanza con una túnica como la de su madre adoptiva, Benrira también se despide y se pregunta cuántos años tardará, con la espalda de su discípula alejándose duda si serán 5 o 10 años o mucho tiempo más.
Quedándose estática sabe que solo debe proteger este lugar hasta entonces, pero dejando de lado eso, sabe que da igual cuanto tarde, ya que está segura con todas sus fuerzas que su niña salvará el mundo y volverá, y con su espada clavada intacta sabe que solo debe esperar. Así cuenta que pasó un corto tiempo donde se formó un vínculo fugaz, y luego volvió a estar sola una vez más, sin embargo ahora la espera dejó de ser tan aterradora. Así pasó el tiempo y vemos a Benrira detrás de su espada que fue envuelto por varias raíces. Pero en ese momento alguien le pregunta a su señor si acaso se ha perdido, aunque el esqueleto meditando le recuerda que no le gusta que le llamen señor, por lo que comenta que ha pasado tanto que lo había olvidado. Sin embargo observa a su discípula muy herida y sin pierna que saluda feliz a su señor, causando conmoción en la pobre maestra. La alumna sabe que ha pasado mucho tiempo y se nota el corte que la dejó inválida. Así Benrira no comprende qué le pasó a su niña, aunque ella solo ríe exclamando que fue una aventura realmente grandiosa, y agrega que el imperio fue más grande de lo que imaginó, ya que había lugares que estaba llena de cosas nuevas. Pero igualmente había monstruos inimaginables por lo que ayudó a las personas como ella le enseñó, con apenas fuerzas. La guerrera narra que la llamaron héroe, sin embargo el emperador sintió molestia y dio la orden de acabarla por ser un obstáculo en su autoridad. Cayendo en los brazos de su amada maestra, el héroe se disculpa con su señor ya que se siente algo mareada, y abrazándola pregunta si ha estado bien y quiere saber si acaso soltó lágrimas cuando se fue, apretando con fuerza con su dañado cuerpo ahora desea escuchar su historia, con todas sus fuerzas quiere saber la historia de su señor, pero su voz se apaga, y finalmente en ese instante un profundo silencio inunda el mundo. Pero en ese momento un vacío crece en aquella que no puede morir, es la oscuridad más profunda que desborda del interior de Benrira. Por otro lado, a la cercanía hay un ejército que avanza, y un soldado reniega por ese maldito héroe que debió pudrirse en vez de hacerle subir la montaña, pero repentinamente el señor de los caballeros nota algo, y viendo una silueta grita que no estorbe y se largue de la montaña. Sin embargo aquel que libera su arma siente algo de duda. Es aquel maldecido por el rey demonio que pregunta si ese lugar aún la consideran una montaña, y repentinamente un ojo maldito despierta de su espada. Y de la tierra unas manos sujetan las piernas de los soldados, ya que son las peores abominaciones que empalan y devoran a todos esos malditos. Y el esqueleto cuenta que hace 120 años cuando viajaba por el continente como mensajera, en ese lugar encontró los restos del ejército del rey demonio, así que arrancó sus vísceras. Aplastó sus cráneos y los partió en pedazos, y de esos cuerpos amontonados la tierra los fue cubriendo y creció este mismo bosque, por lo que se quedó vigilando, angustiada que un nigromante aprovechara esos cadáveres, sin embargo hoy liberando esas entidades de la maldad que aniquilan a los desgraciados. Aquel pequeño esqueleto que lo perdió todo dice que al parecer ya no hay necesidad de vigilar. En tanto el caballero líder acabando con algunos demonios exige que se formen ya que los cadáveres que puede controlar un nigromante es limitado y agrega que solo deben esperar un poco. Pero observando la infinita cantidad de seres del infierno, el desgraciado presenciando la aniquilación total queda paralizado mientras sus soldados gritan por su ayuda. Así siendo invocado jinetes del Averno se dice que esa nigromancia es capaz de crear una legión de no muertos, y preparando su arma uno de estos, la cabeza del guerrero es cortado preguntándose quién demonios es, y separándose esas extremidades, el ser de venganza responde que entonces se lo dirá. Alzando su gran espada aquel héroe caído proclama que es la boca del emperador y la voz del imperio. Benrira consumida por el lamento prepara su espada y clavándola a la tierra, y cortando la corteza de toda esa zona avisa a ese pueblo del imperio para que escuchen las palabras del mensajero. En tanto en otro lugar alguien por la ventana no lo comprende ya que observa un cielo carmesí y en las montañas los truenos resuenan. Ahora entre un cúmulo de rocas, se dice que el imperio actual se ha desviado de la voluntad del primer emperador e invocando una legión de espectros del infierno, recita que es momento que sus nobles y leales súbditos corrijan al imperio, así alzándose por encima de ese aberrante ejército y encima de un dragón, aquel héroe caído por la venganza distorsionando el ambiente, y quemando la bandera enemiga lo lamenta por su patria, emanando el lamento más profundo. Aquella reencarnación del odio puro exige a su patria que pague el precio por su tiranía. Mientras tanto alguien va corriendo por un prado, es alguien que logra observar unas edificaciones y alzando la mano con esperanza por ser un pueblo. Dice que sobrevivió, pero velozmente se forma un corte. Era un soldado que perdiendo la cabeza por las aberraciones del infierno, estos avanzan contra más soldados que informan que hay muchos no muertos al sur.
por lo que exigen a las escuadras que se reúnan de inmediato. Sin embargo, siendo sostenido, una esfera sollozante se va acercando y liberando su energía interna, se forma una explosión que arrasa a esas tropas. Y en el cielo unos no muertos con esas bombas en mano vuelan. Así los caballeros en las últimas saben que esto no lo hizo un simple nigromante, y entre la niebla unos pasos se escuchan. Es el ejército del rey demonio que avanzan galopante. En tanto alguien preparándose grita a los soldados que se retiren. Es un hombre usando el estilo Dohan Ryu, y sin miedo, concentra su energía y desenvaina con determinación su espada, y crea un corte en un no muerto. Sin embargo, son muchos cortes en uno que atravesando a los demonios. Exclama que es su técnica del colmillo del lobo, y el tipo solo suspira, y avanza con supremacía entre los cuerpos de esas aberraciones. Así, tranquilo, se presenta al caballero oficial del imperio llamado Esur Soma, el cual maldice a ese nigromante que puede levantar un ejército, pero su expresión se hace más seria, ya que nota un titán del Averno que camina a la cercanía, y el hombre acaba de notar que él es el causante. Esto porque, en la mano de tal aberrante cíclope, hay una pequeña figura conocida, es Benrira, que es llamada como nigromante, y mirando por debajo, el guerrero logra entenderlo. Preparando otra vez su ataque de antes, reconoce que es alguien especial, ya que no es el típico invocador que se esconde, y otra vez, acumulando su fuerza en su espada, repentinamente, una brisa pasa entre las piernas de los soldados no muertos, e incluso de los del cíclope, ya que es la habilidad Dohan Ryu, que afecta también al esqueleto. Así, el caballero exclama que es su técnica del colmillo del lobo, aunque la antigua pícara no reacciona. Sin embargo, las piernas de los no muertos son cortadas, dejando confundida a Benrira por hacerlo desde un ángulo imposible, pero en ese momento recuerda que su aprendiz también había perdido la pierna en la misma zona. Y siendo inundada por la oscura verdad, aquel maldecido esqueleto pregunta si acaso fue él. Y con las tropas cayendo, la antigua héroe salta como un trueno por el pueblo, directo al bastardo que prepara otra vez su arma, y una gigante explosión es causada. Así presenciamos a ambos seres que chocan sus espadas, aunque sintiendo molestia, el tipo mueve su espada, redirigiendo a Benrira, que impacta su navaja en la tierra, a lo que el caballero haciendo otro movimiento, genera otro corte que es esquivado por la huesuda, y reaccionando rápido, el esqueleto da una potente patada que causa dolor al hombre, que no nota que un fuerte puño impacta en toda su jeta. Y alzando su brazo, aquel inmortal golpea sin parar al soldado que yace en el suelo, por lo que éste, sin poder defenderse, el nigromante prepara su espada, a lo que el otro aprovecha en moverse hasta impactar un cabezazo en su enemigo, al cual se le van formando cortes en todo su cuerpo, ya que el desgraciado de inmediato usó su navaja que apenas cortó la imagen residual de Benrira, que logró esquivarlo. Así con el hombre herido, este maldice a ese monstruo e informa que la última vez que estuvo en aprietos fue contra los 4 caballeros, y al preguntar qué es, el Eterno responde que es un Revenant, mientras sin opciones, Ashur Soma piensa en provocarlo para ganar algo de tiempo, por lo que burlándose de su apodo, quiere saber por quién se supone que busca venganza, ya que dejando atónita a Benrira, cuenta que no sabe a quién se refiere porque ha acabado con muchos, y pensando que la nigromancia gasta mucha energía mientras más invoque, sabe que debe esperar un poco más. Sin embargo, acercándose, la muerte llama, extendiendo sus garras al rostro del maldito. También empala su brazo que estuvo por atacar, y al voltear la mirada, el tipo queda conmocionado hasta que suelta un gran grito de dolor. Así aquella que heredó la maldición pregunta si piensa que el acabar con la gente es algo que debe presumir, y exige saber si acaso disfruta pisotear a los ciudadanos del imperio. Apretando con fuerza sus dedos en su cara, no puede creer que hizo todo esto por mantener ese poder inútil, ya que por ese insignificante capricho perdió a su hija, la hija del héroe, y dañando su rostro. El tipo sintiendo rabia sabe que está a punto de perecer, por lo que como un desquiciado prepara otro espadazo aunque sus heridas crezcan, pero al instante la nigromante le da una fuerte patada en todo su estómago que lo manda a volar como basura chocando en escombros, aunque sonriéndole reprocha a esa aberración por solo quejarse sin parar. Y burloso aclara que lo hizo por el imperio ya que esa joven simplemente fue una muerte necesaria, provocando que Benrira emane el vacío de su aura. Responde que entonces el que sea acabado por su mano es algo necesario. Sin embargo, el desvalido informa que lamentablemente hoy no es ese día. Y detrás del perro del imperio una luz aparece, lo que deja atenta al esqueleto, ya que observa que se van formando unas columnas de energía que rodean todo el pueblo.
Así a la lejanía, en una grieta hablan sobre instalar relevadores de maná en cada muro de la barrera y más abajo piden confirmación de la estabilización del circuito, ya que una gigante piedra es conectada con varias prisiones, y exclaman que se conectaron las 155 unidades de batería de maná ya que usando la energía de gente atrapada, un mago grita que la barrera anti-no muertos está lista para activarse, y en la acción Ashur Soma sonríe comentando que la misión fue completada. Y anunciando que activen la barrera anti-no muertos, un resplandor se forma en la grieta, el cual forma un rayo en tanto una fuerza avanza velozmente entre la montaña y el prado hasta llegar a su objetivo, los cuales son el ejército del infierno que reciben esa fuerza que es su debilidad, y frente a los guerreros, esos seres van pulverizándose. Por eso los soldados gritan de felicidad, y Soma remarca al esqueleto que su legión fue aniquilada. Y Benrira sintiendo esa energía, le cuentan que esa barrera que es la más fuerte, fue creada hace más de 120 años por el mago del grupo del héroe, e incluso él no duraría mucho ahí, pero siendo afectado y alzando la vista, la prota comenta que lo sabe. Y recordando a su amigo que fue el que lo creó, halaga el extraño arte que estaba hasta en el nombre, aunque esto deja algo confundido al hombre. Sin embargo, el espíritu de venganza cuenta que puede levantar otro ejército, ya que su nueva legión, ellos mismos ya lo crearon. Visualizando las almas en penas de los inocentes informa que son los ciudadanos que ellos explotaron, y desatando un poder inimaginable cuenta que ellos se unirán a su favor por el bien de la venganza. Y por perder lo poco que le queda de humanidad exige que esperen junto a ellos, ya que traerá el fin del imperio. Ahora, la antigua pícara narra que ella y su grupo de amigos odiaban la guerra, ya que eran días donde se robaba para proteger y era un hecho que perderían la vida. Pero aquella vez que él se levantó como emperador, ella pensó que esos días habían terminado. Sin embargo, pisando esa tonta realidad, Benrira camina en un sendero de recuerdos rotos. Esto porque al final todo fue en vano. Preguntándose para qué fue que han estado luchando ese tiempo, la caída en desgracia no comprende este futuro, y si acaso ha valido todas esas incontables vidas para llegar a esto, siendo cubierta por las dudas. La inmortal ya no puede visualizar a aquellos con los que ha compartido su vida, ya que no entiende con qué corazón luchaba su yo del pasado en el campo de batalla, o por quién luchó su yo del pasado. Y en esta era donde no están ellos, se pregunta a dónde es que debería ir, y, estando siempre a la sombra de su soledad, insiste desear saber a dónde debería irse. Luego, 4 días después del incidente de aniquilación del héroe, vamos a la región norte del continente, el pueblo de los aventureros del norte, y dentro alguien informa que siguió la cordillera hacia el norte, pero se perdió. Es un encapuchado que pregunta el camino a unos tipos que miran atentos. Aunque uno dice que es el gremio de aventureros y no un centro de información, pero el encapuchado comenta que era lo único abierto y pide orientación para irse en silencio. En tanto el grandote siente fastidio de ese descarado, y calmándolo el otro comenta que parece alguien extraño. Esto porque para ser un vagabundo perdido, tiene un horrible olor a sangre, y agrega que se formó un rumor sombrío que seguro conoce, donde en el pueblo Chatan al final de la cordillera, apareció un nigromante que aniquiló a los caballeros y el pueblo, por lo que más serio ya lo tiene claro. Así velozmente lanza una navaja directo al rostro del pobre encapuchado. En tanto el tipo pregunta si acaso hablaban de él, pero fijando su sombría vista, gritan que es un no muerto, y se muestra a nuestro prota que logró detener fácilmente esa arma, por lo que Benrira menciona que son unos tarados y preparando un ataque les reprocha que deben tener cuidado con quien se meten, e impactando su poderoso puño al suelo grita que son unos mocosos de mierda. Por eso el otro siente intriga, ya que ese esqueleto acaba de dejar fuera de lucha a alguien que estaba oculto, a lo que el hombre sabiendo que el ataque sorpresa falló, ordena a su gente que simplemente acaben con la vida de esa calaca. No obstante el pícaro siente fastidio porque solo quería instrucciones y emanando su aura deja en claro que esto es culpa de ellos. Así el grandote salta directo a la huesuda gritando que se vaya de este mundo, pero fácilmente es esquivado por el bajito ser, que empieza el contraataque hasta que impactar decenas de puños en el cuerpo del bruto, hasta que usando algo más de fuerza, la antigua impacta en toda la cara de ese tipo, y causa que la mitad del cuerpo baje a tierra. En tanto el otro dando un grito de guerra acumula su energía en su lanza y lanza gran cantidad de punzadas que son esquivadas de forma sencilla por Benrira, la cual tocando esa débil vara, lo desvía para impresión del pobre aventurero, y sin oponer fuerza es sujetado por el pícaro que levantándolo lo estampa con un súplex al suelo. Así el esqueleto yace esperando porque unas figuras se acercan y al voltear estos se separan como sombras y van para el calmado prota, que observa cómo son 2 experimentados aventureros que están por acabarla,
Sin embargo sus navajas chocan, esto porque con gran destreza Benrida esquiva y al sujetarlos de la muñeca esos dos tipos sin creerlo sudan de nervios y al instante sus cabezas son llevadas hasta el duro piso. Así su líder se levanta ya que mira que esa cosa acaba de desaparecer. Sin embargo ese ente se aparece. Hola, Peter. Pero reaccionando lo aparta con la mesa y mira decidido. Atacando con sus dobles navajas, la huesuda se ha cansado de que hagan esos ataques perforantes. Pero nota algo más, es el hombre que usando la respiración concentra su fuerza y lanza una estocada como finta, mientras por el otro lado dará el golpe final al esqueleto que de todas formas logra evitarlo. Y en ese momento los cachetes del tipo se aplastan ya que el pícaro lo manda a volar con una patada, dejando incrédulos a un par de hombres. Observando al derrotado no creen que su capitán perdiera de un golpe, pero con el polvo dispersándose un ente se levanta, causando terror y nervios. En los hombres, escuchan las palabras de ese no muerto que esperando al siguiente, pregunta quién diablos es, sin embargo alguien interrumpe citando que es suficiente. Es un rubio que bajando pide que se detenga ya que puede darle lo que desea, y al verlo los aventureros se intimidan, ya que gritan que es su maestro del gremio, el cual presentándose, le da la bienvenida al gremio de aventureros más al norte del imperio. Es Thor Vinland, maestro del gremio, que pide moverse a la sala para conversar. Luego, en la oficina del maestro del gremio, este cuenta que todos saben la historia de un esqueleto de montaña que asustaba a los aventureros, por lo que al confirmar que era verdad, envió un grupo pero nadie lograba obtener información. Así viendo a Benrida, siente intriga que de verdad existía, y en ese momento el tipo escucha un sonido. Es el golpe del prota que deja en claro que no está en una situación donde esté relajado, por lo que sabiendo que quiere algo, exige que hable para terminar rápido, y al asunto Vinland responde que es simple, ya que es notorio que el gremio pertenece al imperio pero ha sido descuidado mucho tiempo, porque la gente dejan su hogar para ganarse el pan y aceptan solicitudes irracionales que les cuesta la vida, y los sobrevivientes sienten miedo de las monstruosidades alrededor, hasta que solamente esperan que llegue el día de irse de este mundo. No obstante Benrida deja en claro que si no quieren pasar por eso solo debieron rebelarse contra el imperio, y con una mirada vacía afirma que si no se hace nada, nada pasará. Sin embargo el señor cuenta que no es que no hicieran nada, sino que la verdad es que no podían hacer nada. Esto porque estas tierras abandonadas por el imperio cayó en responsabilidad de su pueblo y los aventureros los cuales protegen su hogar, y lo mismo pasa con otros gremios. Pero el esqueleto contesta que debieron formar una liga de gremios para enfrentar al imperio, y afirmando que no es tan simple, Thor Vinland sabe que eso significaría la guerra, por lo que no sería una cuestión de tener o no valor, y negándose a que mucha gente pereciera, solo esperaron a que alguien apareciera y los salve. Así sobrevivieron desesperadamente hasta que llegue la esperanza. Y en ese momento aquella mujer apareció, presenciando a la querida hija de Benrida, cuentan que llegó una auténtica héroe. Así fueron levantados de la desesperación y pensaron en la posibilidad de que ella los salvaría a todos, pero causando frustración en la prota agregan que solo abrazaron una esperanza inútil, por lo que pensando cuál fue el error, duda si acaso sus corazones y afectos constantes fue la causa. Sin embargo al conocer hoy a la nigromante logró darse cuenta de todo, y con la expresión más oscura el tipo informa que lo que les faltaba era odio. Esto porque da igual si no tienen futuro, da igual si aniquilan toda su tierra natal, ya que él está dispuesto a perder su vida si eso significa que puede destruirlos, y siendo inundado de la oscuridad narra que de esas clases de cosas trata la guerra, por lo que ahora quiere hacerle una solicitud. Eso es que le dará 2 aventureros para su partida, y en el futuro reunirán todo lo que tienen para apoyarle, y sin saber si es un demonio de venganza, el mismo diablo o quien sea, solo le importa esto. Eso es que por favor deje que todos ellos puedan unirse a su guerra. Y terminando de escuchar atenta, la huesuda ya tranquila lamenta lo de antes y sabe que es su responsabilidad el haber descuidado el imperio, por lo que rebuscando algo lanza un objeto, ya que pasó 150 años desde que recibió una solicitud, y al verlo el señor duda, es una placa de identificación rubí que fue creado en la época de la Gran Guerra y es el más alto rango que en el presente ya no existe, por lo que muy confuso el rubio pregunta quién demonios es. Pero Benrida informa que no debe preocuparse ya que solo es un fantasma del pasado, por lo que aceptando la solicitud dice que primero irán a la cordillera más grande y peligrosa del continente, donde la fuerza de la nieve no se detiene, ya que avanzarán por las imponentes montañas del norte, y se muestra la ruta de viaje de la calaca. Luego, ya en esas montañas uno pregunta cuánto pasó desde que salieron del pueblo,
Y un pelirrojo dice que van 5 días desde que se movieron sigilosamente por la cordillera. Son la prota y uno del gremio que hablan que de todas formas pudieron moverse bien, y la inmortal siente intriga que sean tan rápidos, y esto es porque observando por encima a los bastardos, pregunta quiénes son esos, y cómo es que llegaron antes que ellos, pero uno dice que es seguro que no lo siguen, a lo que la otra chica piensa que son sobrevivientes de Chantán que se reunieron ahí luego de saquear otras aldeas, y analizan su posible tramo hasta quedar así, por lo que la prota pregunta al guía que hay abajo, pero ella dice que se llama Muran Samen y el tonto en el suelo se llama Sborharrier, por lo que pide que al menos recuerde sus nombres. Y cuenta que más debajo de la montaña hay casas privadas que probablemente esos malditos saqueen para asegurar comida y más, ya que es demasiado común que los caballeros imperiales saqueen hogares privados, y de pie el pelirrojo informa que cuando el actual emperador ascendió al trono, las provincias pasaron a ser un infierno de saqueos, a lo que entendiendo, la parca susurra que entonces debe aniquilarlos, dejando un profundo escalofrío en Harrier. Benrira desaparece delante de los confundidos, los cuales reaccionando no entienden qué demonios piensa hacer. Pero en ese momento una explosión se forma en la base de los soldados. Así estos pensando que es el enemigo, la muerte blanca haciendo presencia afirma que si lo es, que si es un ataque enemigo, en tanto Muran y Harrier solo dicen que ese loco va a perder su vida. Sin embargo los tipos siendo partidos, reconocen que ese nigromante es el del pueblo Chantán, el cual fijándose en cada objetivo, presencia como todos van al mismo tiempo contra él, pero en ese instante realiza una infinidad de cortes y en cada parte de los caballeros se forman rasgaduras. Es el golpe exterminador del pícaro que destroza a cada uno, los cuales gritando por ayuda, llega una superior que ordena una estrategia para enfrentar a ese único objetivo. Sin embargo detrás la parca ya la había alcanzado, y de un tajazo separa su extremidad, y con la cabeza enemiga en su espada se molesta por ser subestimada, y menosprecia a la tipa por tener esos ojos solo de adorno. E invocando las aberraciones más profundas del abismo, el nigromante que acabó con el rey demonio, se alza en su caballo y con espada en mano dirige su legión hacia el enemigo. En tanto los guías ya sospechaban que lo que mostró en el gremio no era todo su poder, y es peor ya que cada demonio de su tropa ruge y avanzan hacia los caballeros, mientras detrás el esqueleto se acerca cada vez más y se dice que esa cosa era aquel, cortando limpiamente cada soldado junto a sus invocaciones. El espíritu de la venganza sigue imparable ya que los otros tienen claro que ese es el fantasma del pueblo Chantán, y pasando un momento Harrier y Muran piensan bajar ya que está por acabar, y entre la nieve la bestia se detiene, y Benrira guardando su arma contempla lo acontecido. Esto porque la marea de la batalla pronto terminará, y observando la masacre, repentinamente un caballero grita preparando un ataque por detrás, así logra la hazaña de cortar la movilidad del esqueleto, el cual esquiva y prepara su pierna hasta impactar una fuerte patada en su rostro. Pero en ese momento nota un objeto, es un collar brillante del pobre soldado que es gravemente herido, y la pícara recuerda a alguien con algo similar que disculpándose pide que lo acepte, lo que deja confundido a la inmortal. Es el hombre del gremio que la atacó y siente vergüenza de actuar así, e informa a la confundida que es un amuleto que le entregó su hija y significa que desea un regreso seguro a los aventureros, y aceptándolo, la protagonista también quiere darle las gracias a su hija, pero el hombre dice que no es posible. Esto porque el ejército imperial acabó con su vida hace 2 años, y por eso Benrira se disculpa, pero el señor informa que no hay necesidad ya que todos tienen historias similares. Observando a sus camaradas cuenta que todos tienen sus propias cicatrices y maldicen al imperio por eso, pero al final solo son carniceros que viven con la idea de la venganza. Por eso él como hermano mayor pide que no arruine su vida como ellos por la idea de una venganza, y agrega que eso es porque en realidad todos en el mundo tienen a alguien que los espera, y eso le incluye. Ahora con el soldado al borde de la vida, Benrira recuerda que le dijeron que no se deje llevar por ese sentimiento. Y se muestra al guerrero del imperio que usa sus últimas fuerzas para ganar a su enemigo, pero algo salpica en la inmortal, es una de sus invocaciones que atravesó al hombre, el cual queda sin fuerza. Sin embargo una voz susurra que lo lamenta, es el soldado que viendo el final menciona el nombre de su amada y de su padre, y se disculpa desde lo más profundo de su ser, así el hombre cae al suelo para vista del prota, el cual se toca el rostro con suavidad, pero al instante lanza un ataque que destruye el cuerpo de su invocación, en tanto los guías cerca lo felicitan por el buen trabajo, y agregan que descanse ya que ellos harán limpieza para que use los cuerpos para que su tropa crezca. Pero el esqueleto no responde nada, así pasando un tiempo se crea un fuego,
y Muran dice que es extraño que cremara los cuerpos él solo, sin usar a sus muertos vivientes. Y observando a ese ser quieto delante de la llamarada, no comprende por quién hace eso, pero solo está segura que parece estar muy triste. Sin embargo, el nigromante solo escucha la voz de alguien que ya le había dicho que un día llegaría su turno, el día donde tomaría un sinfín de decisiones hasta caer más allá de la desesperación, pero solo es el comienzo del rol que está por enfrentar. Sin embargo, callando la voz del rey demonio, la antigua héroe remarca que está muerto y regrese al más allá, aunque este solo se burla, y pregunta si acaso ella se siente viva en ese estado, y emanando su maldad, exige que luche e intente desafiar su destino. Sin embargo, sabe que en el final solo le espera una desesperación que ni él ha conocido, por lo que no puede esperar a que use todas sus habilidades para intentar escapar del destino. Por otro lado, en una fortaleza destruida, un jinete se acerca, y encima de esa edificación alguien va tarareando, y es una fémina que saborea los gritos de lamento de la gente de ese territorio. Aunque con gran alegría siente agrado de ese olor a quemado, aunque un siervo la invita a su Lord Frey a jugar un partido con la cabeza de la princesa y negándose, la tipa siente pena porque pensó que ese rey no era un digno oponente y duda si habrá alguien en el imperio con el que pueda divertirse. Y el otro dice que no existe un loco así, pero repentinamente alguien llama al caballero de guerra Frey y su ejército para que escuchen. Es el mensajero imperial con la orden del emperador anunciando que se levantó un ejército de no muertos que se dirigen a la muralla del norte, y la misión es someter al nigromante que los controla, y al oír la desquiciada comienza a reírse. Así esa sanguinaria siente intriga que haya aparecido tan rápido, un loco, por lo que bajando a tierra ordena a las tropas reunirse, y comenzando a marchar, se observa a los caballeros más monstruosos que no pueden esperar a la diversión. Finalmente esa despiadada exclama que es hora de ir a la guerra. Mientras tanto, regresamos donde Benrira, Harrier y Muran. Muran así le parece extraño que esté tranquilo, ya que pasó 2 semanas y esa calaca no ha dicho ni una palabra, aunque igual no es que se esté quejando mucho. Y siente duda de cómo su cabeza puede flotar como si nada. Así recuerdan que su jefe informó que ese esqueleto del pueblo de la Torre de Lanza puede estar relacionado con el héroe que falleció recientemente, ya que el pueblo de la infancia de ese guerrero se llamaba igual. Además, cuando huyó de los caballeros fue a su pueblo, y ocurrió al mismo tiempo el incidente de los no muertos. Pero aparte, la postura de combate de ese nigromante es prácticamente igual a como hacía el héroe, por lo que es probable que no sea alguien malo y solo es alguien desesperado como ellos, y aunque no sabe por qué irá a las montañas del norte, sabe que no es un enemigo, pero tampoco asegura que sea aliado. Sin embargo, solo tiene claro que es la clave para derribar al imperio, y sabiendo que ellos son del norte, pide que sean sus guías, ya que son Jarrier Sword, rango 5 de cuarzo, y la enorme Muran Sem, de rango 5 cuarzo. Por eso el pelirrojo siente dudas si ese ser hará lo que quieren, pero el rubio afirma que no hay problema, ya que con una expresión de confianza dice que tiene un presentimiento, y en el presente el joven sigue con más dudas, hasta que mirando al prota notan que a la lejanía yace ese lugar. Y sintiendo nostalgia, Benrira sabe que ese es el pueblo de la Torre de la Lanza, y comenta que se detendrá ahí un momento, y en ese momento recuerda a su animada aprendiz e hija que le fabricó una máscara de bolsa, el cual le quedó perfecto a la tonta inmortal que no entendía, y ya dentro del pueblo se observa a la inocente junto a su maestra que iban a un bar, y adentro la chica pedía 2 chelitas para tomar ahí, y al verlos la tabernera saludaba y se alegraba, ya que ese animado par conversaban y jugaban con la gente de ese lugar, y cuando lanzaba los dardos con precisión, absolutamente todos gritaban eufóricos. Así conocieron una gran cantidad de personas y guerreros que celebraban, bailaban y competían, causando un agradable momento en madre e hija. Benrira recuerda que era feliz en ese sitio, sin embargo ahora yace en la decadencia, y dentro los dardos están dañados y tirados. Además, todas las mesas están vacías y destruidas, y en ese sucio lugar solo queda nuestra inmortal que se sienta decaída pensando, tocando sus manos como si esperara algo. Pero en ese momento una bebida es puesta en su mesa, dejando impactada en la pobre. Le informan que la posada cerró hace mucho y le hubiera gustado hablar para recordar viejos tiempos. Pero ya es tarde. Es la alegre y gran tabernera que pregunta si ya no usa esa bolsa de pan en la cabeza, y al verla el esqueleto logra reconocer a esa simpática mujer, por lo que no comprende cómo es que sabía todo eso. A lo que tomando la chica cuenta que oyó hablar a menudo del maestro de esa niña, aunque es difícil creer que un no muerto hable, y enseñando su bebida cuenta que el licor con el que llenó su vaso se llama Dioni, y es una bebida económica que significa los nuevos comienzos.
Así agrega que esa jovencita rubia, su estudiante, dejó eso cuando se fue y dijo que la bebería en el viaje que un día haría con su maestro. En tanto, Harrier habla con un joven y se dice que todos los aventureros beben juntos para desearse seguridad antes del viaje, pero ha pasado mucho tiempo desde que esa bebida fue vendida. Observando ese desolado lugar, se cuenta que ya no quedan aventureros en ese pueblo, y en este país arruinado la tabernera entiende por qué se rebeló. Sin embargo, lo que tiene en mente está de hecho mal, esto porque al final quizás sea posible salvar a la gente del imperio, pero le dice a ese ser de venganza si acaso eso era lo que su niña hubiera querido que hiciera. Dejando pensativa a Benrira, afirma que es seguro que no hubiera querido eso, esa niña. Y mostrándole unos objetos agrega que ella hubiera querido que su luz sea algo más brillante. En tanto, la prota reconoce que son esos objetos. Sintiendo la presencia de su hija, le informan que esa joven se los dejó para que pueda entregárselos, y narra una historia de cuentos de hadas sobre reunir camaradas para derrotar el mal y salvar a la gente, ya que cuenta la leyenda que los aventureros de Jade Rojo experimentaron eso, sin saber que ellos fueron los amados amigos de Benrira. Sabe que esa fue una verdadera aventura, y la mujer dice que eso es lo que su discípula quería tener, la cual quería ir con su maestra, y al escuchar el esqueleto no sabe qué decir, y levantando su mano sabe que eso realmente es una aventura. Y reflexionando reconoce que el deseo de venganza ciega incluso a los sabios, ya que cegado por la furia, ella estaba repitiendo ese mismo error. Así le dice a su niña que aunque todos dicen que es su maestra, en realidad ella es quien más ha aprendido de su pequeña, por lo que acepta que todos sean libres de depositar sus corazones en sus hombros, y con mano en mesa agradece por la bebida a la posadera, a lo que la buena mujer pregunta dónde irá ahora, pero poniéndose su capa y retirándose, le preguntan si va a empezar un nuevo comienzo. Así, mostrándose la figura de su amigo el primer emperador, sabe que luego de la bebida es hora de irse, y también presenciando la luz de su discípula sabe que eso es lo que ella quería. Con el resplandor de sus seres más queridos tiene claro que eso es lo que quería experimentar, y eso no es una venganza, sino lo que deseaba es una aventura. Esa es la historia del mensajero esqueleto. Ahora, se muestra el mapa de la ruta de Benrira. Enseguida, Harrier y Muran, viéndola, notan que al parecer terminó de conversar, y la de gran pechonalidad agrega que tomarán la ruta normal donde hace mucho frío, aunque duda que la huesuda tenga frío. Y Benrira responde que sus nalgas aguantarán y pide a sus tontos subordinados que vayan, lo que deja confundida a la chica, que nota que su aura ha cambiado, y el pelirrojo se alegra de eso, por lo que, recordando a aquel hombre, sabe que realmente su jefe de gremio tiene buen ojo, y con Benrira adelante, los otros quieren que les espere. Luego, se informa que los aventureros están divididos en 10 rangos que pueden dividirse en 4 secciones que van desde el inferior, luego el medio, seguido del superior, hasta llegar al sobrenatural, y los aventureros no pueden hacer misiones de rango superior, por lo que si más alto es el rango, más es la comisión. Así la gente normal no pasa del rango 7 topacio, y los que sí, se llaman sobrenaturales, y esa es la muralla de los rangos altos, ya que a partir del 8º rango los aventureros exploran regiones nunca vistas en solitario, o se convierten en locos de la guerra que detienen legiones de monstruos ellos solos, o quizás pueden ser generales que dirigen ejércitos imperiales, pero igual esto se puede resumir de forma más simple. Así, acabando con un goblin, Harrier dice que para acabar con esos seres se necesita ser de rango inferior, y viendo su arma agrega algo más, pero presenciando un enorme cíclope que se acerca, y con su compañera detrás del monstruo afirma que acabar con esas cosas convierten a alguien en un aventurero de rango medio. Y la fiera Muran corta a ese gigante. Sin embargo, mirando a otro lado, observa una navaja conocida, y observando a una figura encima de 3 titanes comenta que esas cosas deberían haber sido de rango superior, a lo que el tipo pregunta al esqueleto si le escucha, y afirmando pregunta su rango, y la chica informa que los dos son del 5º rango de topacio, y dudando si eso es algo alto, sabe que el sistema de rangos ha cambiado desde que fue aventurera, por lo que, sintiendo sorpresa el pelirrojo, Benrira cuenta que era del rango rubí, aunque parece que ya no existe, lo que deja dudando al joven, que piensa que le suena de algún lado. Pero Muran ríe a carcajadas, ya que ese es un rango de los cuentos de hadas, aunque sintió terror cuando vio su ejército de no muertos. Aunque al escuchar la prota emana un poco de su poder, causando que una sombra aparezca detrás de la burlosa pechugona, que queda confundida, hasta que todos gritan de miedo, ya que acaba de invocar a los 3 titanes que acaba de vencer. Así causa pánico en Harrier. En tanto, Muran baila un cumbión con esas cosas, pero ya guardándolos, la chica llama asustadizo a su compañero, por lo que Benrira se ríe, ya que para ser norteño tiene el valor de un niño.
pero comienza a recordar cuando estaba con sus amigos y cuando conoció a su niña, ya que todos pasaron buenos momentos porque así se sentía pasar tiempo con ellos. Y al asunto la guía informa que ese lugar está lleno de monstruos y humanos que parecen ser uno, a lo que la huesuda dice que tiene una promesa en ese sitio y una cosa que encontrar. Esto porque al principio planeaba derrocar al imperio atacando con su ejército de no muertos del rey demonio, pero un tipo evaporó su ejército con una sola barrera, causando confusión en los guías ya que fue solo una, pero Benrira cuenta que no fue una cualquiera, ya que el que lo creó fue el mago del grupo del héroe, el cual usó en una de las líneas frontales del dominio del rey demonio. Pero ahora Benrira comenta que sola es inútil, por lo que necesita un ejército, aunque el pelirrojo ya dedujo quién puede ser ella. Así afirmando, la antigua pícara exclama que hará de los norteños sus aliados, aunque la pareja sabe que si fuera posible sería el ejército más poderoso del continente, pero son bestias. En tanto la bailarina huesuda informa que tenía planeado obtener la cabeza del emperador, pero cambió de planes porque su discípula le cambió de idea, por lo que en vez de aniquilar a todos, pues su objetivo es reconstruir el imperio como es debido. Sin embargo, cambiando de asuntos, Benrira deduce que ellos seguro fallaron la prueba de la gran casa y huyeron ya que ningún norteño joven estaría por esos lugares. Por eso comenta que será gentil con ellos, causando nervios en el pelirrojo que quiere que sigan adelante. Sin embargo, el nigromante exige que es hora de que empiecen un juego, dejando paralizado en el tipo dice que corran, ya que invocando uno de sus monstruos delante de la pareja dice que les dará 10 segundos. No obstante, Harrier pide a su amiga que calme a ese loco esqueleto, pero nota que su compañera acaba de desaparecer, esto porque la mujer huye informando que vivan sus vidas para encontrarse en el futuro. Y detrás del asustadizo la cuenta va bajando hasta llegar a 1, y terminando el tiempo el tipo sabe que se jodió, pero al instante corre con la bestia del infierno a punto de alcanzarlo. Así Benrira siente una luz, observando el bello paisaje junto al resplandeciente sol. Tiene presente a su niña, al héroe y sus colegas, ya que a pesar de que ya no estén en este mundo siempre los guardará en su memoria, y alzando sus brazos grita con fuerza que estos son la segunda horda, sus nuevos discípulos que nunca quiso tener. Por eso quiere que le den gracias ya que los entrenará para que no sean unos ineptos entre los humanos, y presenciando la singular escena, proclama que esta vez no perderá, y los protegerá hasta el final para que ella pueda vivir como ella misma, para que desde ahora hasta el futuro, ella no esté sola. Así observando el destructivo entrenamiento, unos dedos encierran ese lugar, pero observando la parca carmesí, se muestra la enorme Lord Frey, la cual sonriendo sabe que los ha encontrado. Ahora volviendo con la masiva invocación que persigue a los nuevos alumnos, este impacta su puño cerca del pelirrojo que siente que de verdad está a punto de perder la vida y esquivando cada ataque ruega que se detenga. Sin embargo, nota a alguien que pasa en dirección contraria, dejándolo anonadado. Observa la enorme sanguinaria que avanza hacia el titán. Es la voluptuosa guerrera que sonríe cada vez más hasta mostrar una maligna carcajada. Así avanza como un rayo por el brazo del monstruo Tauren hasta estar a punto de llegar al nigromante más fuerte. Y con una agilidad sobrehumana logra impactar su espada directo hacia Benrira que logra bloquear a esa maniática que la saluda amigablemente, lo que deja con confusión al esqueleto. Pero el pícaro aguanta con facilidad, hasta que repentinamente esa loca realiza su estilo del tornado. Es un poderoso aplastamiento destructor de huesos de dragones que impacta destruyendo todo ese bosque, lo que causa preocupación en Muran que no nota al enemigo detrás, en tanto el prota sin tanto daño dice que es grosero que le atacara sin conocerse, por lo que pregunta a esa desquiciada quién diablos es. Así el demonio saluda al fantasma del pueblo de la Torre de la Lanza y se presenta como Frey. Y con dulzura agrega que pertenece a los 4 caballeros del imperio, ya que es Frey de la guerra, y le declara la guerra, a lo que Benrira recuerda que ese tarado mencionó a esos caballeros. Pero ya al asunto la loca pregunta si ya pueden luchar, a lo que el esqueleto afirma y enseguida avanza directo a la antigua héroe, hasta chocar espadas creando explosiones y cortando los árboles con sus ráfagas. Así la tipa prepara otro movimiento, que es un corte como un remolino que desequilibra a la rival que impacta una patada al pie, el cual la otra usa de impulso para girar en el aire hasta usar esa fuerza para dar poder a su navaja que es esquivado por el esqueleto, el cual bloquea como un artista marcial, pero debajo un pie aparece sin darse cuenta. Es una potente patada del caballero de la guerra que la manda a volar pero rápidamente la prota se reposiciona y piensa que es extraño que dé golpes tan inesperados y sus articulaciones se mueven extrañamente como si no fuera humano, por lo que esperándola, exclama que parece alguien muy repugnante,
Así Benrira dispara algo con su pulgar, el cual es una piedrita que va en dirección del ojo de la tipa, que distrayéndose recibe una infinidad de golpes en su rostro y todo su cuerpo, dejando abrumada a la guerrera, que de todas formas se ríe como un animal mientras mueve su espada, e impacta con fuerza al esqueleto, que sale volando hasta finalmente impactar a tierra. Así Frey comenta que sin su ejército esta pelea en realidad es demasiado aburrida, y aún teniendo su ojo herido, pregunta por qué se distrae tanto, por lo que deduce que es por esos mocosos que enfrentan a sus tropas, y afirma que los sepultará juntos. Sin embargo, Benrira quiere saber si piensa que puede matarle, aunque agrega que en realidad podría con ese instinto de batalla y sus cualidades antinaturales que se esforzó en obtener. Pero alzando los brazos tiene claro su debilidad, ya que con la espada del nigromante a su derecha afirma que su vista es una basura, y al notarlo Frey lo maldice. Es una monstruosidad que es invocado de la tierra bajo ella, y al instante grita a sus discípulos que corran, y lanza unas bombas de humo. Así van pasando por el bosque con velocidad con una de sus gigantes criaturas, y sus alumnos discuten por ese humo apestoso, a lo que la huesuda informa que usó picantes, dejando aturdido al pelirrojo. Aunque al asunto Muran dice que si esa loca es de los 4 caballeros, ni un ejército es suficiente, pero Benrira responde que en realidad no cree que pueda detenerla, y notando las marcas de un límite, sabe que solo deben correr con bastante ruido, pero Muran sugiere que revisen un momento. Sin embargo, la loca y sus tropas ya lograron alcanzarlos, y saltando en la cola de la invocación, el caballero Frey por encima reprocha a ese esqueleto por huir en medio de la guerra. No obstante, Benrira, sintiendo fastidio, anuncia su estilo del norte, mientras la sanguinaria usará su estilo espiral, y en ese instante colisionan ambos poderes, que son el torbellino incontrolable gigante contra la tragedia del perro rabioso carnicero. Pero sorpresivamente la energía carmesí va ganando, hasta que arrasa pulverizando el pobre cuerpo de la invocación, y se forma una explosión cerca de las montañas. Así, avanzando lentamente, la rival siente intriga de las tácticas y técnicas extrañas de ese esqueleto, y sintiendo gran éxtasis pregunta al señor esqueleto si tiene más, aunque el prota solo se limpia la nariz, y sin mucho daño le reclama al idiota por ensuciar la ropa de una dama, a lo que la loca quiere que se mire al espejo aunque no tiene ojo para hacerlo. Y discuten, ya que una fue emboscada, y la otra una cobarde que fue atrapada, o por ser un bicho extraño en mallas, o el otro por ser un no muerto en huesitos. Pero ya aburrida, Frey quiere saber por qué no invoca su legión de no muertos, y notando que algo no cuadra, deduce que no se concentra por sus 2 acompañantes, por lo que acercándose susurra si acaso debería quitarles la vida. Mostrando su maldad interna, quiere saber si eso ayudará a que finalmente use su máximo poder, pero Benrira informa que a pesar de sentir confianza no debería acercarse tanto al enemigo, y la dulce mujer exclama que solo desea aplastar ese cráneo suyo. Sin embargo, la tipa percibe una punta. Son innumerables flechas que impactando hacen retroceder a la sanguinaria, que escucha las palabras de alguien que se burla de su arrogancia. Presenciando a aquellos hombres, Benrira le deja algo en claro a esa tal Frey, y eso es que debe inclinarse ante ellos. Sintiendo la fuerza de su hogar, el prota proclama que este es la madre de las montañas de las tribus del norte, la gran cordillera del norte, y se muestra la ruta de nuestra prota. Ahora, la maniática solo sonríe, y quitándose las flechas ya entendió por qué se dirigía hacia la aldea del norte, pero con su tropa reunida deja en claro que solo es un truco ridículo, pero igualmente quiere que los convenza y esperará el tiempo que quiera. Sonrojándose por lo que viene, la tipa sabe que así la guerra será más divertida, y despidiéndose la grandota le da la buena suerte al señor Huesitos. Así, ya en tranquilidad, alguien lo llama. Son sus discípulos, que preocupados notan algo detrás, y Benrira ya casi lo olvidaba, por lo que saluda y agradece a la aldea del norte por ayudarle. Además, por presentarse, repentinamente recibe un flechazo. Es uno de ese lugar que sugiere quitarle el cráneo para hacerse un recipiente, y el trío ya recuerda cómo eran esos malditos del norte, por eso, esperando lo peor, planean algo. Y eso es correr por sus vidas de esos desgraciados. Pasando un momento, uno de los perseguidores prepara su lanza con veneno y lo lanza a los protas, que gritan que debían ser sus aliados. Por lo que Muran dice sobre qué pasó con su trato, aunque Benrira comenta que eso fue hace más de 100 años. De todas formas, la pícara sugiere decir sus nombres, pero los discípulos aclaran que son fugitivos, y el peor de todos es el pelirrojo, que tiene muchos problemas. Así, sin más opciones, el esqueleto piensa detenerse y decir su nombre propio,
y alzando su mano exclama que la esperen. Así todos escuchan decir que ella es Edward Benrira, y como miembro de la aldea del norte solicita reunirse con su jefe, en tanto los tipos dudan de esas palabras que pueden ser una trampa, aunque la confiada prota piensa que el problema ya se resolvió. Sin embargo, la torpe ahora yace entre rejas y junto a los alumnos se decepciona por lo que pasó, mientras Harrier le reprocha por resolver el problema en la cárcel. Pero al instante el tonto recibe un golpe, y Muran comenta que lo importante es que su maestro era del pueblo del norte, en tanto el pelirrojo insiste que están en muchos problemas. Y es peor ya que esa área parece ser de la aldea del Cordero Rojo, por lo que al pensar en que el jefe lo reconozca, el tarado grita de terror. En tanto Muran le recuerda al prota que el plan era solo dejarlo en la entrada de la montaña, pero en ese momento Benrira nota algo. Es un guardia que comenta que el jefe busca al esqueleto, y así el trío va encadenado hacia un lugar, en tanto la huesuda no puede creer que nada ha cambiado en esa aldea, hasta que llegando al lugar de la reunión alguien siente intriga que sea ese famoso esqueleto del que hablan. Es el jefe del Cordero Rojo, llamado Radbedan, que no entiende cómo tiene el valor de fingir ser de la aldea del norte, pero mirando atrás reconoce a aquellos tipos. Mirando a los discípulos no puede creer que hayan regresado como si nada, mientras Benrira reafirma que quiere ser liberado por ser de la aldea del norte. Sin embargo, el tipo más serio informa que es crimen fingir ser de la aldea, pero lo peor es que trajo a esos perdedores que no son dignos de ser norteños. Ahora haciendo fuerza, el prota entiende que siguen con esa costumbre de humillar a aquellos que fallan la gran casa y destruyendo sus esposas no puede creer que sigan esas tontas costumbres, lo que causa la furia del jefe por hablar de cosas que no conoce, aunque tratando de ser calmado, insiste en dar paliza al hijo de Esqueletón, el cual sabe lo que le espera. Es el guerrero más bestial que maldiciendo a Benrira corre a su dirección para hacerle pedazos, y preparando su hacha, lanza un ráfaga cortante, pero es partido por la mano del prota que con eso libera a sus discípulos, y ya a la acción ordena que retrocedan. Así Vidan más enojado lanza 1, 2 y una patada que es evitado por la pícara, lo que deja sin palabras a Muran, porque si bien el jefe es imponente, su señor Huesos también lo es, y en la pelea Benrira observa y elude esos ataques como de cañones, desviando esos infinitos puños y hachazos. Solo tiene claro que los devolverá todos, en tanto todos corren por las ondas que destruyen el recinto, y el prota acciona su ofensiva contra el bruto que recibiéndolo sigue destruyendo la arena, hasta que hartándose aguanta y manda un hachazo menospreciando a su rival. Sin embargo, aquel contesta que no se confíe, e impacta una gran cantidad de golpes hacia Vidan, el cual presencia al no muerto más fuerte, pero soportando reafirma que solo es un montón de huesos, y manda un poderoso ataque en la huesuda la cual sale volando como basura, en tanto el cazador acercándose aclara que los muertos deben convertirse en polvo y no estar entre los vivos, pero repentinamente siente una pesadez y sin fuerza queda de rodillas, y notando que no puede moverse, entiende que tocaron sus puntos de presión. Así una voz recuerda esa frase sobre que los vivos deben recordar a los muertos que se convierten en polvo, sin embargo algo anda mal con esa frase. Esto porque ahora los vivos yacen de rodillas mientras un no muerto como él camina con confianza, e invocando su espada del inframundo pregunta por qué no puede dar un solo paso. Con su navaja apuntando al Cordero Rojo ordena que es hora de hablar, a lo que el tipo siente que es como cuando su maestro lo superó en la infancia, por lo que aceptando la derrota, pregunta qué es lo que quiere. A lo que la enana comenta que reúnan a los jefes de la aldea del norte ya que atacarán al imperio, aunque, riéndose, el caído no tiene más opción de aceptar, y con la reunión de convocatoria por acontecer, la unirá a la gran asamblea de la aldea del norte, aunque igualmente no confía, y agrega que espere en la mansión de ese tal Harrier, lo que deja confundida a ese esqueleto. Así notando su ignorancia, el antiguo jefe no comprende cómo esos idiotas entraron sin saber lo que hacían. Y pregunta si acaso ese pelirrojo no les contó eso, y observando su mansión, informa a ese forastero que el verdadero nombre de ese joven es Sporhawker Harrier, perteneciente a una tribu hermana, y revela que es el próximo jefe de la tribu del Rabo del León Blanco. Luego, en las montañas del norte, en el territorio tribal del Cordero Rojo, ya en la mansión del Halcón Harrier, este pide que entren. En tanto la prota siente sorpresa que ahora hasta ha cambiado de ser un bruto a alguien elegante. A lo que este informa que abandonó ese nombre y huyó a las montañas, aunque la verdad es que este sitio le transmite incomodidad por lo que estará en su habitación esperando su llamado.
Así Benrira conversa con Muran ya que este tipo parece otra persona y ya dentro se presenta al llamado Ban Son, el encargado de la mansión Hawker, por eso la pícara se presenta junto a Muran. No obstante ellos ya se conocían de antes, esto porque revela que Muran es hija del jardinero y al parecer se comportaba como amiga de su señor. Por eso Benrira quiere saber más, y el viejo agrega que el señor Harrier era el siguiente jefe y solo fue a estudiar donde el Cordero Rojo. Esto porque para ser reconocido como un guerrero, y para aprender a liderar la tribu como un jefe, el joven fue ahí con sus siervos para aprender, ya que en este lugar hay guerras constantes contra los caballeros imperiales. Sin embargo, el joven señor sufrió grandes fracasos en la cacería y hace 4 años huyó junto a Muran, mientras los otros sirvientes regresaron a la cola del León Blanco, pero él se quedó solo cuidando la mansión, lo que causa algo de duda en el esqueleto, así mostrando una curiosa sonrisa. El anciano aclara que la casa no debía estar sucia cuando el señor Harrier haya regresado, y lo mismo con Muran, ya que todos confiaban en ellos. Absolutamente todos en la tribu tenían claro esto y esperaron todo este tiempo. Pasando un rato, Benrira encuentra a Muran, la cual explica que cuida las flores ya que su familia solían ser los jardineros del joven señor, y narra que Harrier pudo haber sido un magnífico jefe, aunque ese no es el motivo que se fuera con él, por lo que la dulce mujer piensa contarle una vieja historia. Así narra cuando su padre Pou Same y ella de niña hacían reverencia al jefe del león de tribu blanco y a su hijo, a lo que un rostro con grandes heridas de batalla observa, es el imponente jefe de la tribu de la cola de león blanco, llamado Hawker Riman Ras, que les da la bienvenida, y agregando que seguro es la voluntad de la madre montaña, desea que vivan junto a ellos, aunque con aburrimiento la enana Muran agradece con su vida, lo que causa intriga en Harrier. Ahora el jefe ordena a su hijo que muestre el territorio a esa niña que parece de su edad, y aceptando van por esa hermosa montaña nevada. Así detrás el joven pelirrojo dice a la chica que es un gusto conocerla, hasta que nota que le entrega algo, y pensando que es un tributo se alegra, sin embargo lo lanza al suelo ya que solo es estiércol, lo que causa la sonrisa de la enana que sintiendo gusto se presenta como Muran Sem, en tanto el mocoso exclama que debe comportarse con alguien de alto rango ya que si sigue así la pueden castigar, pero la pequeña pregunta si acaso eso es importante, eso porque quiere saber si ese tal rango es más importante que divertirse, a lo que el mocoso dice que en realidad no, pero notando a ese muchachito pregunta si acaso es un poco tonto, hasta que sujetándolo de la mano lo lleva corriendo. Y así pasaron el tiempo debajo del bello cielo, ambos así perseguían chanchitos, aunque escondidos habían otros chicos, los cuales notaron a alguien que se les acercaba. Era Muran que señalaba a un lado para presentarles al tímido pelirrojo, el cual cada vez más agarraba más confianza y comienza a socializar. Así todos esos jovencitos corren por el prado divirtiéndose, y el pelirrojo reconoce que Muran no lo adora, no lo halaga para ganarse beneficios, ni intenta conseguir nada de él. Apreciando a esa chica sabe que no lo ve como el hijo del jefe, sino que solo lo ve como Harrier, lo que causa una sonrisa en el chico, sabe que esa fue la primera vez que se ha sentido así. Algunos años después, la pareja descansando conversan en la hierba, y el hombre pregunta si acaso puede llegar a ser como su madre, y Muran entiende que habla por la herencia de ser el próximo jefe de la tribu, a lo que el chico sabe que debe irse al Cordero Rojo para estudiar, pero la mujer quiere que no se preocupe, así susurra que ella confía, sin embargo negando. La mujer más bella comenta que en realidad todos los de la cola de león confían en él. Pasando un tiempo, en la aldea del Cordero Rojo, Harrier es recibido por el jefe Red Vidan ya que será su maestro, y con seriedad afirma que le enseñará todo para que cumpla su deber, y ya en el entrenamiento, el joven mueve una gigante roca, y le gritan que debe avanzar porque será el guerrero más fuerte, el pilar de la tribu, por lo que su fuerza debe ser el orgullo de su nación, y en otra ocasión exigen que use la cabeza. Esto porque en un tablero le enseñan a analizar el campo de batalla, porque un descuido costará la vida de su gente, y en una biblioteca le muestran más de 2000 libros sobre su tribu, datos de monstruos y mucho más, por eso debe asegurarse de dominarlo todo. Y mientras estudiaba una gota roja cae, es la sangre del muchacho que agotado se pregunta si acaso podrá hacerlo. Así recordando a su querida Muran, el hombre con apenas conciencia sabe que debe mantenerse constante y fuerte. Sin embargo, luego de un año de que el hombre fuera a entrenar con la tribu del Cordero Rojo, alguien llega donde Muran y los siervos, es un mensajero que va contando la noticia y dejando caer sus flores. La mujer queda sin reacción. Esto porque la noticia que la dejó sin reacción fue que Harrier había huido de la prueba,
Ahora se cuenta la historia de aquellos que reunieron a sus camaradas para derrotar al rey demonio, el cual un viejo se lo cuenta al pelirrojo de niño, ya que ese tipo de historias causa que los pequeños lo guarden en su corazón, soñando vivir eso. Harrier así sabe que todos admiraban a su madre que protegía a todos con escudo y espada, mientras la gente de su tribu la seguía con sus ojos llenos de respeto hacia ella. Así practicando desde que tiene recuerdo, el joven también quería ser como ellos, por lo que guardó ese sueño muy profundo en su corazón, y el respeto que tenía las juntó en ambas manos, para así poner el peso de su vida en su espada. Sin embargo, al final solo quedó su cuerpo roto. Ahora, debajo de la turbulenta nieve de las montañas, el viejo de la mansión informa a Muran que la ventisca de la cordillera hace retroceder incluso a los guerreros. Esto lo dice porque esa chica quiere salir a buscar a Harrier con ese clima caótico. Sin embargo, la decidida mujer sin hacer caso avanza para su desgracia, pero caminando sin rumbo ella ya lo sabe, entre la nieve, sin mirar atrás, y con la respiración débil, la mujer solo puede pensar en aquel hombre. Así pasó un tiempo, y en otro lugar, en la aldea del aventurero del norte, dentro de un sitio todo en esa vieja edificación yace en un profundo silencio, y una figura conocida va tomando sin control. Es aquel pelirrojo que escucha a esa chica decir que ya le había dicho que en realidad ser aventurero no sería algo malo. Y al verla el joven que perdió su sueño reconoce a aquella que preocupada comenta al idiota que lo encontró, pero Muran quiere saber por qué huyó, a lo que el tipo responde que ese no era su estilo. Y eso es porque se dio cuenta que no tenía talento, y lo peor es que no estaba cualificado para esa responsabilidad. Sin embargo, la mujer dejando sus cosas se acerca lentamente a ese borracho, y sujetándolo lo alza gritándole que solo le gusta decir puras tonterías. Así le recuerda que él quería ser el jefe más grande de todos, por lo que quiere saber quién le quitó el sueño. A lo que el caído en desgracia comenta que fue su mentor, lo que deja impactada a la pobre chica, ya que le cuentan que lo primero es falta de experiencia, la segunda es un error, la tercera es casualidad. Sin embargo, la cuarta es por ineptitud. Esas fueron las 4 veces que él falló el examen de la gran cacería, ya que no tiene instintos de combate y tampoco tiene talento para la magia. Más de caído agrega que no tiene habilidades especiales ni es un brillante estratega para compensarlo, rebajándose remarca que no tiene nada a excepción de una buena vista y una intuición decente, por lo que ha escuchado cientos de veces que no sirve para guerrero, dejando en blanco a la mujer, le reprocha ya que ella no entendería por no estar en su lugar, el ser alguien a quien todos miran con expectativas. Así siendo envuelto por el fracaso cuenta que esa es la caída sin fin que te aplasta por tu propia desesperación, pero Muran pregunta si entonces fue por eso que huyó, y el tipo dice que acá puede respirar mejor que allá, ya que no tiene un mentor asfixiándole ni una tribu que lo trate como noble, ya que solo quiere ser un patético borracho, y por apretar su cuello él mismo, aquella chica quiere saber si esto era el hombre que él deseaba ser, lo que deja más bajoneado al joven porque ya no tiene claro nada. Y pensando en aquello que tanto anhelaba, cuenta que ya no sabe qué quería ser. 2 años después, en la misma aldea del aventurero del norte, continente del norte, alguien recibe una solicitud de la aldea de la Torre de la Lanza. Son la pareja que recibe esa solicitud otra vez de ese pueblo, el cual no tiene un gremio, pero de todas formas no hay más opción que puedan hacer al respecto, por lo que preparando su escudo, el hombre comenta a Muran que es hora de irse, y aceptando la grandota nota que Harrier se ha vuelto algo más animado, y cuenta que se quedó con él esperando que se recupere aunque ya no habla de la tribu. Así el joven dice que le espera abajo, en tanto la mujer sabe que hay un significado en que aún conserve su escudo, ya que hay una posibilidad que cambie de opinión, pero ocurre un temblor. Así se muestra que ese momento fue cuando apareció Benrira, ya que se narra que solo falta algo que pueda encender la chispa en él. Y volviendo al presente, Muran notó que desde que apareció, el viejo Harrier volvió a mostrarse, y sintiendo felicidad también ha notado que ese tonto tiene una habilidad parecida a la de Benrira. Pero al asunto la mujer quiere saber si acaso fue broma lo de que lo tomaría por discípulo. Esto porque sabe que ese terco tiene talento, habilidad y espíritu, y el problema fue que tuvo el mentor equivocado, ya que lo que en verdad necesita es otra cosa. Pero la pícara también lo sabe, lo que necesita ese muchacho solo es una cosa, y en ese momento alguien toca la puerta del pelirrojo, pero es un puño que atraviesa su entrada, lo que deja con nervios a ese tarado, que se pregunta qué diablos pasa. Sin embargo, la parca ordena que es hora de entrenar ya que solo necesita a alguien que rompa ese corazón gélido, y pasando un instante Benrira arrastra al tonto para que se deje de juegos.
y algo alegre informa que no tendrá descanso hasta el día de su muerte. No obstante, el tipo no entiende por qué lo trata así si acaba de escuchar su trágica historia, pero el tonto recibe un golpe para que deje de hablar, y la huesuda no entiende cómo ese mocoso les escuchó, y le informan que tiene buen oído. Sin embargo, directo al grano, el esqueleto afirma que no le enseñará por diversión, y mirando al desmayado agrega que ese chico molesto ha llamado su atención, así mostrando la más hermosa sonrisa. Muran reconoce que ese tipo de jóvenes son muy adorables, lo que deja confundida a la prota, que mira a esos tortolitos. Pero en ese momento alguien jadea. Es alguien con pata de palo que maldice sin parar, ya que caminando por el pueblo menciona el nombre de sus camaradas lamentándose, y con la voz más quebrada dice que así no podrá ir al Valhalla. Esto porque fue el único sobreviviente, ya que los demás fueron exterminados por esos malditos. Recordando a un detestable del pasado, exclama que los malditos lobos del imperio están llegando. Por otro lado, Benrira y Muran conversan con Vidan, que pregunta el paradero de Harrier, a lo que el prota informa que está entrenando, aunque el calvo remarca que ese tipo solo es un fracaso que escapó. Pero Benrira, negando, dice que no tiene buen ojo para analizar personas, y menospreciando esos ojos, agrega que no vio el increíble potencial del muchacho, lo que causa enojo en el pelado, que la maldice. Pero repentinamente alguien tocando la puerta llama desesperado a su jefe, y con fastidio el tipo quiere saber qué pasa, a lo que el guardia informa que se encontró un sobreviviente de la defensa costera, y ya trayéndolo el pobre hombre pide que dé la orden de atacar, porque si no acaba con esos malditos no podrá ver a sus amigos en el Valhalla. Sin embargo, el jefe se niega, ya que será una guerra total si atacan primero, pero quiere saber cómo diablos ha luchado con ese patético cuerpo. Por eso ordena que evite peleas y regrese a su puesto como defensor. Sin embargo, el tipo más rabioso grita que debe hacer algo o todos morirán en la costa, y exclamando que los lobos del imperio vienen. Benrira y el otro conversan sobre quién es, a lo que le cuentan que hace un tiempo el imperio emboscó la costa y fue una masacre que no pudieron contraatacar, causando que la mayoría de defensores veteranos perecieran. Así se narra que desde la coronación del nuevo emperador han estado enviando seguidamente ejércitos imperiales, y ellos como la tribu del norte no han podido responder, ya que solo se mantienen en silencio. Y en esa guerra un guerrero por perecer llama a su comandante, pero su vida es terminada. Así, presenciando esto, el hombre sin pierna queda impactado por esa horrible escena, ya que se dice que todos los sobrevivientes no pueden olvidar esos momentos. Y en la actualidad, el desgraciado soldado yace en las tumbas de los ataúdes vacíos, y así se llama porque enterrar a alguien es un lujo, y la mayoría de guerreros del norte solo son dejados para pudrirse en el campo de batalla, en tanto en otro lado de ese pueblo, alguien no lo comprende. Es Muran, que no entiende cómo la volvieron a aceptar como un guerrero del norte, pero Benrira informa que la ha visto y tiene absolutamente todo lo necesario. Así el prota pregunta si fingió fallar la prueba de la gran cacería para estar junto a Harrier, aunque sintiéndose extraña, Muran quiere saber de su hombre, a lo que Benrira dice que debe deshacerse de las cadenas de ser el hijo del jefe. Y eso es debido a que lo esencial para un guerrero del norte es la voluntad del guerrero. Así la simpática pícara recuerda que sentía preocupación cuando entrenaba jóvenes. Sin embargo, la linda chica sabe que lo más cruel es que uno debe experimentarlo para lograr poder entenderlo, y piensa que quizás su papel sea transmitir estos consejos del pasado a la nueva era. Aunque sabiendo que es imperfecta, sabe que despertará el potencial de ese chico, y mostrándose al guerrero por enfrentar un ejército de goblins, se dice que demostrará al guerrero que no pudo ser en la gran cacería. 7 días después, en la entrada de las montañas del norte, una fémina bosteza fuertemente. Es la enorme Frey, que le dice a sus tontos soldados que no coman nieve. Sin embargo, alguien llama a ese caballero de la guerra. Es el maldito Esur Soma, que no entiende cómo sigue conviviendo con esos idiotas. No obstante, la chica aclara que cada uno de ellos vale por 100 hombres, pero ya al asunto la loca quiere saber qué hace ahí, o acaso quiere su título de cuarto caballero. Sin embargo, aquel que enfrentó a Benrira informa que fue ahí para acabar con ese maldito nigromante. Pero ya a lo importante no comprende qué hace perdiendo el tiempo en vez de ir a las montañas, a lo que la maniática no piensa decírselo para que no se divierta solo, aunque el tipo susurra que eso es patético. Y esto se debe a que con sus ejércitos en marcha aclara que él nunca espera. Así un caballero ordena que se preparen los del cuarto pelotón para reconocimiento de armas, y exclama que vayan en marcha hacia las montañas del norte. Mientras tanto, el despiadado no puede esperar a hacerle pagar a ese nigromante por arrancarle su rostro. Ahora en un campamento, Benrira y sus discípulos avanzan hacia la carpa del Cordero Rojo y pregunta lo que ocurre, y el calvo informa que las fuerzas imperiales invadieron la montaña.
Y cuenta que antes venían solo incursiones, sin embargo ahora enviaron tropas masivas. Por eso mandó mensajeros a las otras tribus, pero no llegarán a tiempo, y entiende que la emboscada en la costa de esa vez fue solo el comienzo, por lo que el furioso jefe exclama a esos malditos del imperio que esto es la guerra. Pero calmadamente el prota quiere que despeje el camino, y junto a sus confiados alumnos informa que va a adentrarse. Por otro lado, los caballeros yacen con escudos, y a la cercanía los guerreros del norte van sin temor directo a su muralla con lanzas, y gritan furiosos por la guerra. Así saltan por encima ya que son los guerreros más salvajes, en tanto Benrira, oliendo el hedor de la sangre, entiende que todo regresa a otro campo de batalla. Sin embargo, conmemorando aquellos días, sabe que ahora será diferente o tiene que serlo, ya que ha estado en muchos campos de batalla, pero esta vez siente una diferencia. Y eso es que dejará de huir del deber y permanecerá con corazón solemne con la esperanza en sus espaldas. Pero en ese momento alguien vocifera que lo dejen ir. Es el defensor costero inválido de antes que dice que si solo se queda en la tienda médica mirando la batalla, es como si ya estuviera sin vida, aunque Benrira pide que se calme y el otro no quiere que lo detenga. Sin embargo, el pícaro no detendrá la decisión de un honorable guerrero, pero pregunta si sueña vengar a sus camaradas. Sin embargo, negando, informa que ellos son los gloriosos guerreros rojos que protegen la costa, por lo que él como escudo aún no cumplió su deber, ya que esto no es venganza, sino siente vergüenza de haber fallado la misión, lo que deja sorprendido al nigromante, que quiere saber lo que pasaría si le quitaran su paz para llamarlos de vuelta. Lo que deja confundido al señor, que escucha decir sobre qué pasaría si despiertan a los escudos de la tribu del Cordero Rojo que hallaron descanso, aunque el defensor exclama que resucitar muertos no es nada honorable sino brujería. Pero de igual forma ellos son la guardia, los honorables escudos del Cordero Rojo, y si hay alguna razón de que resuciten a aquellos que encontraron descanso, sujetando su espada con fuerza, proclama que ellos desearían despertar si aquello que defendieron yace siendo invadido una vez más. Así, entendiendo esa voluntad, la gran Benrira extiende su mano al hombre, y causando que lágrimas de esperanza desborden en el valiente, le preguntan si le prestaría su bandera un momento, y así juntando ambas manos, el varón con confianza acepta. Ahora, despertando su espada maligna, el nigromante ofrece su incalculable admiración por su consagración, desbordando una radiante luz que deja paralizado a los soldados imperiales. El defensor sin pierna no comprende qué es ese repentino resplandor, hasta que alzando la vista no puede creerlo. Así, desbordando lágrimas, el varón escucha el llamado para que levanten la cabeza a los guerreros del norte, y siendo invocados esos épicos hombres de batalla, se anuncia al mundo que los héroes han regresado del reino de los muertos, y se presencia a los legendarios héroes que se preparan para proteger la montaña madre que ha vuelto a ser invadida. Muchas gracias por ver el video. Ya saben que si quieren que continúe la serie, comenten, compartan y den like, ya que ahora ando sacando videos más seguidos. No se olviden seguirme en mi Instagram, donde subo adelantos de las próximas series, y en TikTok, donde subo edits de otras series. Sin más que decir, hasta luego.